Aqui estamos ao vivo, pontualmente às 19 horas. É uma pontualidade britânica esse Foto em Casa. De modo que todos os dias, às 19 horas 00 minutos, estamos aqui com uma atração diferente. Hoje, a primeira atração internacional do Foto em Casa, que muito me enche de orgulho e satisfação poder falar com um cara que eu sempre admirei também na fotografia. Na verdade, todo mundo, né, que está entrando aqui é uma panelinha, assim, porque é um monte de amigo que, ou não amigos, enfim, fotógrafos que eu admiro, que eu sempre tive vontade de conhecer de perto. E aí arrumei um festival para poder realizar isso, assim. Então está sendo ótimo, assim, poder trocar essas experiências, assim, cara a cara com uma galera que eu admiro. Hoje, especialmente fotografia de dança. A gente vai falar com o uruguaio Santiago Barreiro. Vamos ver se ele já... Aqui, ó. Acaba de entrar na live, então eu já posso convidar ele para participar. Olá, Santiago. Buenas noches. Hola, Bruno. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Me escucha bien ahí? Te escucho muy bien. ¿Y tú? Perfecto, muy bueno. Me alegro, me alegro. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, ¿qué hizo? Yo que agradezco por el aceite ahí de la invitación y participar de este festival. Estaba diciendo que la primera atracción internacional de Foto en Casa. No, no sé si atracción. Internacional sí. É um gosto muito grande e, bom, explicando então para quem está chegando, assim, ahora los seguidores de Santiago y los míos al mismo tiempo, así que van a tener que escuchar un portuñol, así una mezcla de portugués y español, un castellano esta noche, pero hablando despacio ahí se comprende todo. Assim que vamos ficar cambiando, assim, falando um pouquinho em espanhol, um pouco em português para que todo mundo compreenda, mas además que somos vecinos, así que se comprende muy bien el idioma. Acho que sí. Falando bem a devagar, eu poderia falar português, mas meu português é muito ruim. Desculpa, mas vou falar portunhol, né? Yo también, yo también. Tá bom. Mira, entonces, estaba hablando antes con Santiago, ahí desde donde yo conozco el trabajo de él, y hace tiempo así que tuve contacto con Pueblo Ballet, que es uno de los tantos trabajos de Santiago, y yo estaba ainda ministrando clases en Unicinos, en Rio Grande del Sur, y me acuerdo que en dos disciplinas al menos, yo enseñaba a los alumnos este trabajo así de Pueblo Ballet. Y ahí están, algunos de ellos están entrando ahí en la live y pueden confirmar eso, que mostraba... ¿Quién fue el alumno de Bruno? ¿Quién aprendió algo? ¿Quién no aprendió nada? Ahora, es la hora, ahora. Y así que me encantaría escuchar del propio autor del trabajo un poco acerca de eso, sí, acerca de Pueblo Ballet. Empezamos por ahí. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo empezó la idea? ¿Cómo se realizó? Sí, yo tengo dudas desde la concepción, así, dónde empieza, hasta la parte de ejecución mismo, así, lo que es espontáneo, lo que tiene de dirigido ahí, cómo que ha compuesto todo esto. Sí, bueno, Pueblo Ballet fue mi primer trabajo donde misturé un poco de la fotografía documental, que es lo que me gusta hacer o es como me definía antes. Este primer trabajo donde misturé eso con la fotografía de danza y con la fotografía que es más como de concepto, ¿verdad? Como elaborar un concepto. Todas las fotografías están divididas digamos, en dos partes, donde una justamente es la parte más documental, que es la que intervenimos sin avisarle a la gente, y la otra es la parte del bailarín, donde ya se prepara una idea, una figura, algo más, como si fuera un retrato, ¿no? Que tiene más quizá de conceptual, o tiene un poquito más de conceptual que lo otro. Entonces, es ahí que empecé a deconstruir mi fotografía, a dejar de
de definirme de una manera u otra, y es donde empecé a trabajar un poco la idea de la danza. Sí. Nunca había trabajado con danza, nunca había visto nada, esto fue en el contexto de un trabajo, pero quedé maravillado, ¿no? Sí. ¿Y Y bueno, qué año es este, Santiago? empezó en 2011 y terminó en 2015. Fue un proceso largo que, bueno, a raíz de que iba haciendo este trabajo, empecé a formarme con respecto a la danza. Hay que informarse mucho, estudiar. Me empecé a involucrar con el mundo de la danza y, como te decía, empecé a orientar mi fotografía a esa temática, que puede ser de por vida, puede ser por unos años, pero creo que lo importante de esto, de esta experiencia personal, es el compromiso que uno tiene con lo que está narrando, con lo que uno está fotografiando. Yo siempre intento decir, porque es algo personal que aprendí, que no es necesario definirse para un lado o para el otro, ¿no? No es una cuestión de género, no tienes que ser documentalista, no tienes que ser pictórico, mas tienes que tener compromiso, ¿no? Y yo hallé compromiso con la danza, después lo seguí hallando con otras temáticas, pero creo que lo que realmente hizo que el trabajo funcionara era comprometerse con la materia, ¿no? Y Sí. bueno, empezamos a fotografiar. Empecé a informarme un poco de lo que era la fotografía de danza. Después me di cuenta que el fotografiarlos fuera del teatro era como un cliché, ¿no? Y pensé en agregar la figura de la persona intervenida, de salir a la rúa y hacer la propuesta cultural y ver cómo las personas reaccionaban ante esa propuesta. Eso es Genial. como el hilo conductor del trabajo, Genial. más o Y menos ahí, así. y ahí tiene todos espontáneos, así, va caminando por las calles y va poniendo los danzarinos ahí en las calles y junto con Uh-huh. el cotidiano, ¿cómo que fue todo eso? Mira, al principio tenía una lista de lugares, de locaciones para hacer la fotografía. Tenía una lista de las figuras de los danzarinos, pero después hallé mucho más interesante tan solo caminar con artista y intervenir a las personas en su devenir cotidiano, ¿eh? Sin avisar, Sí, sin nada. Muchas veces las genial. personas se iban, ¿eh? Las personas iban embora, ¿vale? Sí, con vergüenza o algo así. Y cuando vos ve un fotógrafo, una rúa, fotografando a un artista, piensa que, a último persona que vas ahí en la foto es vos, ¿eh? O sea, Sí, se aleja. sí. Y así Aquí, se fue dando, siempre de improviso, siempre sorprendiendo a la persona, porque justamente este concepto del trabajo tiene que ver con que en Uruguay durante 30 años, casi 40, hubo una ausencia muy grande de lo que es la cultura de la danza, sobre todo ah, del ballet clásico, porque el teatro se prendió fuego hace muchos años atrás y no hubo recursos económicos para reactivarlo. De ahí es que la población y el uruguayo quedó como distante de la cultura de la danza. sí, Esta propuesta fue popularizar el arte, que además el ballet clásico está entendido como arte para gente rica, ¿no? sí. Y tu Y eso fue. trabajo enseña exactamente el contrario. Si las personas están en los pueblitos de los barrios de Montevideo y bueno, 4 años de trabajo y para la concepción del libro, ¿cómo que fue el proceso? Fue como un parto, ¿no? Como tener un filio. eh, sí, porque fue un libro independiente. Eh, quería hacerlo yo. No quería dárselo a una editorial, capaz que la editorial no le interesaba. Pero Sí. yo lo quería hacer yo mismo porque fue un proceso muy interno el que tuve con ese trabajo. Y el libro, bueno, entre que se juntaban los fondos, el dinero, fueron un año y medio por ahí. Salió en el 2015. Ujú. Y bueno, fue algo muy bonito, muy lindo, fue muy bien recibido aquí en Uruguay. También coincidió con que el teatro abrió
hubo una nueva generación de la cultura de la danza, y bueno, eso ayudó mucho al proyecto, fue una ayuda mutua, me parece, pero, y nada, tú sabes que tener un libro o lograr un libro de fotografía, un fotolibro, es como una especie de sueño que tenemos todos los fotógrafos, y no siempre se encuentran las líneas narrativas necesarias para que tenga ese formato. Sí. Bueno, invitando a todos ahí que están para enviar sus preguntas a Santiago. Empezamos hace un poquito aí. E quem tiver pergunta, quem tiver pergunta pode ir escrevendo, que eu estou contando mais uma vez com a ajuda da Grace aqui, que está do meu lado, juntando todas as perguntas e me enviando. Então, à medida que a gente vai conversando e vocês tiverem perguntas, podem ir enviando aí a Santiago. Bueno, y ahí, ¿qué decir de, bueno, empieza a trabajar con danza y luego está ahí en Cuba? ¿Y qué decir de este matrimonio, este encuentro que tienen en Cuba, hablar de danza y hablar de, en fin, de las personas y todo eso? Pasaron algunos años igual, ¿eh? Así, perdón. Pasaron muchos años, o bueno, bastantes años de aprendizaje y bueno, de fotografía, por supuesto que sí, más de danza, empecé a trabajar comercialmente también con la danza, ¿verdad? Porque no sé si los brasileños tienen esa costumbre de aquí en Uruguay, muchos trabajamos con la fotografía y por otro lado tenemos nuestra carrera autoral. Claro, igual, pasa lo mismo. El ideal sería que esté junto, mas no es posible todavía. Claro. Y bueno, me empecé a involucrar mucho con la danza, empecé a fotografar todo, el escenario, el back, y empecé un poco a necesitar contar un poco más sobre los conceptos, sobre las raíces, buscarle una vuelta más profunda, si se quiere. Ahí me empecé a dar cuenta que Cuba es un ejemplo enorme en Latinoamérica y en el mundo con respecto a la enseñanza de la danza, sobre todo la danza clásica. A pesar de su sistema y de todo lo que sabemos de Cuba, que puede ser bueno, puede ser malo, ellos en el 59, en el 60, destinaron mucho dinero. Pasó una moto ahí. Sí. Destinaron mucho dinero, mucha cultura justamente a hacer crecer el país como algo, como un ejemplo cultural, ¿no? Y bueno, se desarrollaron métodos especiales, hubo gente muy importante que son los Alonso, Fernando, Alicia y Alberto Alonso, fueron unos nombres que junto a Fidel Castro incluso hicieron de la danza en Cuba algo muy patrio, muy nacional y muy importante. A raíz de toda esa historia, esta disciplina artística tomó un vuelo, tomó una importancia muy especial, mucho más grande que en otros países de Latinoamérica. Se empezó a derribar el concepto de que la danza puede ser algo feminizado, de que los varones no bailan. Claro. Porque Tengo algunas fotos para ir poniendo aquí en cuanto habla, perdón. Sí, porque la danza tiene, sobre todo la danza clásica, le propone al cuerpo una estructura de movimiento diferente a lo que hegemónicamente se entiende de la masculinidad, ¿verdad? Entonces, siempre hubo problema con los varones. En Cuba esto no pasó, porque se atendió muy tempranamente esta problemática que tiene que ver con el patriarcado, por supuesto. Y bueno, en definitiva, quise viajar, sabía de esta historia de la metodología de enseñanza cubana y me fui a Cuba a contar un poco, en principio, cómo... Ahí no te escucho, ahí sí. En principio, cómo se daba la enseñanza en La Habana, ¿verdad? Yo tengo, en verdad que estaba diciendo para Santiago antes que desde hace mucho tiempo una de esas fotos de Cuba me llama mucho la atención y me encanta, así que separei essa foto aqui para aproveitar a nossa live e perguntar um pouco dos bastidores dela. Sí, e claro. o que tu pode dizer. E habla um pouco de isso, habla um pouco de los varones.
claro. Y a ver, voy a poner aquí, así Ajá, que todos pueden mirarla. las Acá, este crianzas. Ok, retrato aquí. Sí, bueno, que en seguramente lo tenía definitiva, aquí en la casa, en la pared de casa. vos te voy a mandar una copia también. Genial. Vale, vos sé que me tienes que dar una copia de tus fotos, la que quieras. Claro, cambiamos. Está bueno. Eh, eso fue un trabajo que fui a hacer sobre la metodología de enseñanza en Cuba, ¿verdad? De la enseñanza de la danza clásica. ¿Eh? Y me encontré con un edificio antiguo del 30 español. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Ah, ok, ok, ok. Eh, con mucha magia, ¿eh? Con mucha magia, pasaban muchas cosas ahí adentro. Yo había estado leyendo mucho sobre las técnicas de enseñanza rusas, americanas, francesas, y la cubana es muy particular, tomó un poco de cada técnica y de alguna manera la humanizó, porque el ballet tiene mucho que ver con los militares, ¿eh? Con eso, tiene que estar derecho, no se sabe. Y en Cuba Sí. era otra cosa, era algo muy humano, era algo de una escuela de tiempo completo, donde los niños realmente se les veía aprender, pero se les veía ser felices, se les trataba de otra manera. Y sorprendentemente había muchos varones, pero muchos varones. Aquí en Uruguay, en una escuela de danza, tienes 90 mujeres y 3 niños varones. Oh, Aquí eran 200 varones y 100 niñas, era impresionante. Y bueno, me dediqué un poco a narrar eso que pasaba dentro de ese edificio, esa manera de enseñar que tienen ellos, mucho que ver con lo que estaba haciendo con la fotografía de danza, ¿no? Era darle una otra cara a mi fotografía de danza, era volver al documental netamente. ¿no? Y bueno, ese viaje fue muy lindo y terminé haciendo, además de este trabajo, un trabajo audiovisual. Y realmente me cambió bastante la vida y me cambió la fotografía, ¿no? Porque ya te digo, empecé a mezclar directamente lo que más me gustaba, que es la fotografía documental, con la fotografía de danza, y de esa manera le estaba dando un trasfondo más importante, más profundo, más personal también, que era lo que quería, que me tenía preocupado. Yo no quería hacer solo fotografías de retratos, que está muy bien, pero necesitaba investigar más, sentirme más fotógrafo, más investigador que fotógrafo. sí. Y justo hablando de este lado investigador, tengo una primera pregunta aquí de una de mis alumnas incluso, que es Ajá. Carol, que danza y también fotografa danza. Y te Wow, qué pregunta legal. si, sí, y te pregunta justo esto, ¿cómo que ha estudiado para fotografiar, a entender los movimientos y todo eso? Así, ¿cómo que fue esta parte de investigación mismo? ¿O sigue ocurriendo ahí, no? Yo creo que sería políticamente correcto decir que siguen, ¿eh? Siempre estamos aprendiendo. Pero, pero la verdad que fue leyendo, leyendo, comprando libros, generando vínculos sociales en el mundo de la danza, que después serían amigos, eh, informándome, y lo más importante es que te tiene que gustar, ¿verdad? Si Sí, no, no comprendes. Y la danza clásica tiene eso, tiene una estructura muy cuadrada, muy firme y muy importante para el arte del ballet clásico, y hay que respetarla. Hay que respetarla mucho porque los bailarines, los danzarinos se juegan su carrera en eso, y si se ve mal una foto, se entiende que está mal. Eh, y la fotografía es la única manera de perpetuar eh, la danza, las coreografías, y bueno, el video también ahora, pero entonces es muy importante que la persona que lo haga sepa. Y nada, me empecé a leer, me empezó a interesar, yo no sabía nada de danza, es bastante complejo, pero si te gusta, es un tema de entender dónde van las figuras, entender a contar, hasta 8 por lo menos, entender los tiempos, esto que estamos hablando de contar, entender los tiempos de la danza y entender los tiempos de la fotografía de la cámara. sí. Eh, es bastante simple, como si vos estás mirando por el visor y querés fotografiar una figura de un bailarín, cuando la viste en el visor, ya la perdiste, ya no la tienes. Pasa mucho también con el tenis.
en la Sí, fotografía de tenis, que uno escucha la pelota y tiene que fotografiar ahí, antes de verla, porque hay una diferencia entre el obturador y el visor y qué sé yo. Pero lo vas aprendiendo, tienes que saber de tenis, tienes que saber de danza y tienes que saber un poquito de la cámara, de la fotografía, ¿no? ¿Verdad? claro. Pero con el tiempo se va aprendiendo. Y esta frontera que tiene entre el estético del fotógrafo y el perfecto del movimiento que el bailarín espera mirar en sus fotos, así como que trabaja esto, así, esta cosa que de un lado está el valor estético de la foto y del otro el bailarín que no quiere vincular su imagen a algo que no está perfecto, no está correcto. ¿Ha pasado por alguna dificultad en este caso o no? Sí, he pasado dificultades cuando empezaba. Lo que pasa es que entendí rápidamente que el valor estético o la estructura estética de mi propuesta fotográfica no funcionaba si no funciona para el bailarín también. Tiene que funcionar para los dos. Eh, Será porque ahora soy una persona asidua y fanática de la danza y me duelen los ojos cuando veo un pie así o así. En fin. Eh, pero me parece que es una sinergia, tiene que ir de la mano. Eh, y si en algún momento una foto te pareció que era muy bonita, que tenía un concepto y que tenía una estética y no, digamos, no iba en consonancia de la estructura técnica del bailarín o no respetaba la técnica del bailarín, si hay que desecharla, se desecha. Sí, Por lo que hablábamos hoy, por el respeto, por el compromiso a lo que uno está hablando. claro, Para, para mí sería como alterar una foto, genial. como photoshopearle el pie. Para mí eso es imposible, no lo consigo. Entonces Sí, sí, tiene que haber un balance, tiene que haber una sinergia y una negociación también. claro. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Y cuáles son tus referencias en fotografía? Sí, hablando de, bueno, de fotografía de una manera general, pero también en el caso específico de la danza, ¿sí? ¿Dónde has buscado referencias de trabajos y tal? A mí me pasa que cuando hablo un poco de referencias, me da un poco de miedo de quedarme corto, ¿eh? De Sí, dejar afuera mucha gente porque creo que uno se forma en fotografía viendo los primeros años, sobre todo, tienes que ver todo, tienes que olear todos los autores, y con el tiempo irás decidiendo por qué camino tomar. Eh, Obviamente cuando empecé miraba los clásicos, ¿no? Cartier-Bresson, Sebastián Salgado, no sé, Abbas, Wille Kerrek, todos los de Magnum. Y cuando empecé con la fotografía de danza, empecé a ver muchos. Primero me di cuenta que había toda una rama de la fotografía que trabajaba la temática de la danza. No tenía idea. Empecé a ver muchos autores, pero enseguida creo que hay que tener como ¿cómo decirlo? Que no suene mal, un balance saludable entre lo que uno mira, entre lo que uno se inspira, porque puede ser contraproducente, ¿no? Te puede dar miedo de que todo está hecho, ¿no? Ah, está todo hecho, ¿qué voy a hacer yo? O claro. lo hago muy parecido, o lo hago muy diferente. Entonces, empecé a mirar muchos fotógrafos de danza, podría enumerar, hay hay un francés en particular que creo que es el fotógrafo de la Ópera de París, que se llama Julien Benamou, después lo ponemos. Claro. Y lo nombro particularmente a él, hay un montón, y mucha gente que admiro, pero particularmente a él, eh, porque maneja muy bien ese equilibrio entre la fotografía de danza meramente estética y la fotografía conceptual, y el mensaje que hay detrás de todo eso. Y es una Mm, persona que creo que interviene mucho, no a nivel de Photoshop, sino que como persona, como fotógrafo y autor, interviene mucho en el arte del bailarín. Y volvemos a la ida y vuelta, a la propuesta mutua. Él tiene una muy linda obra, después es muy difícil de escribir porque es francés, es Julien Benamou, eh, después lo ponemos. claro. Tiene una obra bellísima. Y después seguí viendo, en realidad, como mi esencia es muy raro, porque la gente ve las fotos de danza, pero mi esencia es más documental. Y todos los autores documentales, qué sé yo, hay Sí, muchísimos. Martin claro. Parr, Alex Ott,
Alex Webb, eh, hay una, hay una chica rusa que se llama Evgenia, bueno, después lo podemos poner acá abajo, porque no me acuerdo todos los nombres. No, Pero tranquilo. creo que la idea es mirar mucha fotografía, pero tampoco eh, dejarse influenciar tanto, ¿no? Es como lo necesario. Me pasa a veces con... A ti como profesor te debe pasar. Con, bueno, los fotógrafos que damos talleres, o los talleres a los que yo asisto, y que a veces la persona que te está enseñando su propia manera de ver las cosas, más allá de la técnica. Entonces, cuando se apoyan en la experiencia personal, es muy complejo, ¿no? Porque el alumno lo puede tomar de una manera de inspiración y ya está, o se puede mimetizar y ahí vas perdiendo un poco tu camino. Yo creo que hay que Sí, escuchar, hay que mirar todo, pero hay que ser consciente y no dejarse... la información que tenemos es mucha. O sea, miramos con responsabilidad. Y a mí me pasa eso, miro mucho, pero lo justo y necesario para que no tampoco entorpezca mi trabajo creativo, ¿verdad? claro. De No, alguna es manera. una comprensión muy, muy bonita de pensar este proceso. Aquí, Stephanie Teles, otra amiga y también de la danza y de la fotografía de los dos, pregunta acerca de los bastidores, si se usa música en la realización de los ensayos. Sí, claro. Sí. Cuando, digamos, en el teatro. Sí, Sí, supongo que sí. para, ¿Se usa música? Sí, claro. Las compañías ensayan con música. A veces puede ser música grabada, no necesariamente una orquesta, sí. pero siempre hay música, por supuesto. Eh, pero si ellos conocen la coreografía, quizá no la necesitan tanto, ¿no? Eso lo tendría que ser un Ujú. bailarín, pero creo que si las coreografías se arman en base a tiempos y en base a marcas, entonces si el bailarín lo conoce, incluso podría hacerla sin música. De hecho, creo que hay una coreografía de un coreógrafo americano que es Balanchine, americano, yo creo que era ruso y americano, bueno, no importa, me corregirán. Este coreógrafo tiene una coreografía que después terminó siendo una obra, que es sin música, solo contando con los tiempos de la danza. Pero sí hay música, claro, siempre hay música, por lo general. Sí. Y la cuestión del género, Santiago, y está también muy presente en tu trabajo, ¿sí? En especial en la serie La forma masculina, ¿sí? Ujú, sí. Que me Bueno, gustaría que hablase un poco de eso, ¿sí? Y cómo que se está esto hoy, ¿sí? ¿No? bueno, en realidad eso también vino del viaje a Cuba, ¿no? De ver esa realidad que no se replicaba en América Latina, incluso en el mundo, ¿no? Es algo que eh, uno empieza a ver a raíz de que no, empezás a crecer y empezás a ver los efectos de la sociedad machista y del patriarcado y ves cómo hay ciertas actividades o artes o lo que sea que pareciera que tienen género, ¿verdad? Los códigos de color incluso, el azul es varón, el rosado es niña. Y pasa esto con las artes, y pasa mucho con la sensibilidad. De alguna manera está mal vista desde la concepción clásica de lo masculino, ¿verdad? Si uno es sensible, por ahí puede condicionar la orientación de género, orientación sexual, y en la danza pasa mucho eso. Eh, con respecto a la sociedad, la sociedad ve a la danza de una manera muy feminizada. De hecho, si tú googleás ballet, lo primero que te va a salir es una imagen de una niña, de una mujer o de un tutú. Este, es importante decir que esto pasa al revés con todas las demás disciplinas que se entienden que son de varón y las mujeres no tienen su lugar. Sí, Pero bueno, a mí como varón me pareció interesante hablar de esa pequeña problemática que tenemos los varones con respecto al patriarcado, porque el patriarcado, cuando hablamos de patriarcado, sabemos que nosotros somos los ejecutores y somos el problema y somos el estigma que perpetúa todo esto. Bueno, pero también hay pequeñas consecuencias y que son sobre nosotros mismos. Y es muy interesante saber cómo funciona, cómo es tan infame ese sistema que incluso sobre la persona que lo ejerce tiene consecuencias. Y bueno, claro. me pareció que como persona que estaba investigando la danza, como varón, que sé que mi lugar
no es en una marcha feminista, no es en la lucha femenina, no soy aliado, creo que es una lucha de las mujeres, para y por las mujeres. Entonces entendí que mi tarea, como fotógrafo de danza y como varón, podría ser hablar un poco de las masculinidades en la danza y cómo la danza permite vivir de otra manera, se genera una micro sociedad, a pesar de que la mayoría de los padres, hasta hoy en día, sigue prefiriendo que su hijo juegue fútbol a que haga danza, ¿verdad? Porque sigue Sí. pasando. Esto lo vi en Cuba como una excepción, en Cuba es todo lo contrario. Entonces ahí empecé a investigar y a pensar un proyecto que hablara un poco de eso, ¿no? Y empecé a vincular mi fotografía de danza, mi fotografía documental con el género, con las temáticas de género y con el feminismo, si se quiere, también. Desarrollé este proyecto que habla, bueno, en realidad es una beca que presenté y después tuve fondos para realizarla. Estuve en varios países hablando justamente de las historias de niños, bailarines, de cómo les costó romper esas barreras, romper esas estructuras, desafiar a la concepción hegemónica de la masculinidad y darse lugar a ser felices en la danza. Y cómo la danza les propone eso, ¿no? Es Sí. básicamente, sería muy largo hablar de esto porque creo que es interesante y toca muchos puntos sensibles de la sociedad, pero básicamente sería un poco eso. De eso se trata el Claro. trabajo. Y de estas historias, sino de este trabajo, pero de algún otro trabajo que te ocurre ahora. Estábamos hablando hace unos días con el fotógrafo de Lula acerca de la intimidad, con Ratão. Ayer hablábamos también de los encuentros que la fotografía nos regala ahí. Y para vos, así, ¿no? ¿Qué historia que ha cambiado tu vida o qué historia que ha conseguido cambiar a través de la fotografía? Assim, ¿hay alguna que te ocurre ahora? No sé si como historia, creo que pueden haber muchas anécdotas, no historias, fotografiando y haciendo trabajos y desarrollando proyectos. A mí lo que más me interesa y más me queda de cada cosa que hago es, a ver, no sé cómo decirlo, uno tiene como esa ilusión grandilocuente, como que de cambiar algo, ¿verdad? De ayudar de alguna manera y la verdad es que muchas veces es una ilusión, nada más, realmente no tenemos los fotógrafos ese poder, pero otras veces sí, y en realidad a mí me hace muy feliz cuando solo una persona, al menos una persona, se toma un tiempito para pensar, por ejemplo, esto de la masculinidad, ve las fotos y se reconsidera a sí mismo y me escribe y me lo cuenta, ya eso es como, para mí es la mejor anécdota que puedo tener, y ni que hablar las personas fotografiadas, ¿no? Cuando eso, por lo general trabajo mucho también con la intimidad, como hablaba el fotógrafo de Lula, para mí es muy importante el vínculo con esa persona, entonces tengo que derribar ciertas barreras, y para eso necesito de la aceptación del fotografiado. Tengo que entrar a la casa, tengo que entrar a su vida, y cuando me voy de ahí con un amigo y no solo con un fotografiado, ya es como la mejor anécdota que puedo tener. Volvemos al compromiso. No fotografía. Claro. Ok, hay fotógrafos que sacan fotos de rúa y está buenísimo, buenísimo. A mí me gusta entrar en la casa de Bruno y me gusta conocer a Bruno. Y como digo, me gusta llevarme un amigo y más allá que de un retrato, ¿no? Entonces eso para mí es lo más importante, es la carga humana que te deja la fotografía. Que también pasa mucho con el periodismo, cuando es realmente comprometido. Claro, claro. Uh -huh. Y en busca de estas historias, ¿hay alguna compañía, algún grupo, algún artista que tiene que sacarle fotos y aún no ha conseguido, que ha conocido ahí, tiene un sueño de hacer fotos de danza de alguna compañía, algún artista? Soy muy ansioso y estoy todo el tiempo pensando qué viene, ¿verdad? Y te imaginarás que ahora con el tema del COVID-19 estamos todos encerrados y la verdad es que proyectar a futuro se hace un poco doloroso. Sí, Pero sí tengo muchos sueños. La mayoría tienen que ver con historias mínimas. Pueden tener que ver con danza, por supuesto. Hay muchas que tienen que ver con danza. Y tienen que ver con pequeñas historias. A nivel más grande,
no sé, he fotografiado muchos bailarines rusos por trabajo, y sé que la sociedad rusa es muy particular, sé que la danza rusa es muy particular. Me encantaría ir allá y hacer un trabajo también desde la intimidad con una compañía, con bailarines. Eso es un debe que me falta y que me interesaría muchísimo, ¿no? Hacer. Sí. Y Carol, otra vez Carol aquí, te pregunta acerca de la creación del ¡Carol! movimiento, del movimiento, de la coreografía. ¿En qué medida esto viene del bailarín o también es una cosa del fotógrafo, de crear algo, de construir algo junto ahí? Eh, Vuelvo a lo mismo que decía hoy. Cuando empezaba a hablar de danza, proponer yo algo que no sabía era muy difícil y era muy irresponsable. Entonces, lo que yo hacía era proponer la idea, el concepto, el mensaje que queremos dar. Más la figura no. O sea, lo que va a hacer el bailarín no. Trataba de no influenciar tanto en ese sentido. A medida que voy aprendiendo, a medida que me va interesando y voy teniendo más potestad y más conocimiento, me tomo el atrevimiento sí, de hablar con el bailarín y de imaginarme cosas y imaginarlas juntos, ¿verdad? A veces vas a un lugar y ya le podés, si sabés las figuras, se las podés decir o le podés preguntar si le parece bien si está bien esto o lo otro. A veces hay figuras que a los bailarines no les gustan porque no les quedan bien, qué sé yo, o porque no les favorecen, o porque creen que no son la mejor, que no es el mejor movimiento para contar el concepto, y yo los escucho siempre. Sí, Pero hoy en día te diría que es una negociación mutua. Ya puedo, puedo hablar con ellos y decirles, yo quiero esta figura porque creo que va a contar mejor este mensaje. Y si vamos a hacer un book, algo más profesional y comercial, es lo que el bailarín precise, obviamente. sí, se hace necesario. Sí, claro. Y el tema del tratamiento de las imágenes, así, mirando ¿El tema del qué? del tratamiento de las imágenes, Ok. así, mirando tu feed, ¿no? de Instagram, tu perfil ahí, hay una uniformidad, una coherencia, los colores muy próximos, muy cerca, así, la cosa Ujú. La el paleta. mosaico este, sí, una paleta de color muy linda y muy coherente, así. Cómo que se pasa eso en lugares tan distintos? Componer algo que tiene una uniformidad muy, muy bonita. Sí, es bastante a conciencia. Lo hago mucho, me gusta mucho el tema de los colores. Eh, Soy muy neurótico, ¿no? Con el tema Sí, de, sí, con que las cosas sean ordenadas y tengan coherencia. Me interesa mucho la coherencia narrativa de la fotografía y la coherencia del autor, ser coherente. Entonces, sí, mis fotografías tienen un balance de color y una paleta muy, ¿no? Como que hablan entre ellas. Eh, ¿Cómo se hace perdiendo muchas fotos? Porque, porque a veces hay fotos, sí, hay fotos que me gustan y me ha pasado de discutir con editores o con personas, con tutores de proyectos, y yo les digo, sí, pero esto es que no me gusta, no puedo ver este color con este o este cuadro para mí no va. Cuando tenés una historia, las fotos no funcionan solas, las fotos tienen que hablar entre ellas, de hecho, para mí, ¿no? De hecho, hay sí, muchas fotos que funcionan como nexos, y no son grandes fotos, sino son como nexos. Lo habrás visto en pila de trabajos documentales latinoamericanos que se usa mucho, bueno, la foto aérea, para dar una imagen bueno, de locación. Se usan mucho las fotos de los close-up, de las fotos más cerradas, para darle un poco más de concepto y de poesía. Entonces, me parece que todo eso tiene que ver, me parece que todo eso es muy importante para un autor, y trato de mantener esa línea, aunque en ese camino pierda algunas fotos que por ahí están buenísimas, pero no hablan de la manera que yo tengo de fotografiar. Trato de seguir una línea, pero bueno, uno también, como decíamos, va aprendiendo en el camino, va modificando sus formas, pero sí, lo hago muy a conciencia, lo del color, lo de la composición, este,
así Sí. funciona. Y muy, no, y muy, muy personal, muy intuitivo también. Es muy personal, sí, qué sé yo. No es que esté bien ni que esté mal, a mí realmente me sale así, es un tema de también cómo uno se maneja en la vida, ¿no? A veces la Claro, fotografía termina siendo un reflejo de cómo uno conduce su propia vida y yo lo hago así. Con un mensaje que tiene una gran carga estética, pero sin olvidarme del concepto y del fundamento que me parece que es lo esencial, ¿verdad? La estética como herramienta para, creo que lo decía Salgado, que es que usaba la estética, viste que a Salgado se lo criticó mucho porque sus fotografías de guerra o de crisis eran muy lindas, eran demasiado lindas para hacer fotografías de crisis. Y él hablaba de que la belleza estética le permitía entrar en las casas de aquellas personas que no tenían conciencia social y que a la postre iban a interiorizarse en el mensaje. Qué sé yo. claro. Me parece un concepto interesante y creo que con esta pregunta volvemos al balance, ¿no? A tener un equilibrio entre todo. Me parece que por ahí es lo que intento hacer con mi fotografía. Genial. Mira, ahora hay una pregunta muy profunda aquí de Diego, ¿Diego que qué? ¿Uruguayo? Diego Ciudad Real, no sé, capaz que sí, el nombre A ver qué dice. no me suena. Te pregunta, ¿cuál es el principal choque de cultura que hay entre la danza clásica y la cultura de Latinoamérica? ¿Y cómo que ha visto esto en la fotografía? A ver si la entendí. Es profunda. Eh, la diferencia que hay entre la danza clásica en Ese Latinoamérica choque de cultura que tiene entre la danza clásica y la cultura de Latinoamérica. Y cómo que ha visto esto en la fotografía. a mí me parece, a mí me parece que Latinoamérica le dio un condimento a la danza clásica, le puso como sabor. Como que sí, porque el latino tiene esa cuestión de la danza clásica es muy estructurada y es necesario que lo sea, pero cuando llega, cuando se mezcla esa estructura con una persona con raíces más aterradas, ¿no? Con una cultura más de un continente que ha sufrido mucho, bueno, como África, incluso la danza africana es muy desconstructurada, es muy de expresar, ¿no? Es muy dramática y me parece que cuando el clásico y la estructura y toda esa frivolidad que tiene a veces el ballet clásico llega a un cuerpo más aterrado, un cuerpo latinoamericano o un cuerpo africano, se genera algo muy lindo, porque es como que realmente esa persona tiene mucho para contar, tiene la historia de un país, tiene el sufrimiento de un país, tiene el sabor de las danzas nativas, de las danzas indígenas, de las danzas afroamericanas, todo eso viene cargado y se genera una mistura muy interesante. Y de ahí salen bailarines muy especiales. Danza con alma, dice Nadia. Sí, perfecto, con garra. Bonito, Eh, bonito. es así, sin menospreciar, a veces ves los bailarines de Europa o rusos o incluso chinos o qué sé yo, y son fantásticos, técnicamente son maravillosos, pero a veces a nivel interpretativo, a nivel dramático, desde una mirada personal, y latinoamericana le falta un poquito más de sangre, ¿no? Y hay papeles en la danza que necesitan sangre, mucha. Y Latinoamérica creo que le aporta eso. Creo que es una buena mezcla. Excelente. Ah, genial. Qué bonito. Y además, como escribe ahí Nadia, se danza con alma, con garra. De acuerdo. Totalmente. Mira, y el tema del video, tenemos que hablar acerca del premio que ha ganado Santiago en Poilata del año pasado, ¿sí? Uh-huh. Sí, Este 2019. 19, este curta multimedia, la categoría. Y bueno, cómo que entra el tema del video en tu trabajo y cómo que ves así, cómo que pasa contigo, así, ¿no? Hay proyectos que necesitan ser contados en video, hay proyectos que son fotográficos, cómo que se pasa todo eso ahí. Yo creo, Bruno, que nace de lo que hablábamos hoy, de sentirse o proponerse ser más investigador que fotógrafo. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Ok. Hubo un momento hace unos años que hubo como un auge y una necesidad de,
de los medios de pedirle a sus fotógrafos que empiecen a filmar, porque las cámaras de fotografía empezaron a filmar de una manera muy buena. De alguna manera a las agencias les convenía que tener una sola persona y no dos. Entonces se empezó a popularizar el tema del video en los fotógrafos. A mí me vino muy bien, o sea, sí, lo acepté muy rápidamente, me acostumbré al video y lo entendí como una herramienta más. Me pareció fantástico. Y de hecho, creo que el video te propone, o el audiovisual te propone diferentes formas de narrar una historia, y que por ahí en fotografía quedan perdidas. A veces en un video un pequeño detalle, una gotita, algo cayendo, sirve de nexo, otra vez hablando de los nexos, para contar la historia, y en fotografía no sirve tanto. A mí me parece genial, yo lo abracé, lo hice muy personal, me pareció una muy buena herramienta, así como el sonido, y la verdad es que estoy dispuesto a que sigan viniendo otras herramientas para seguir contando y seguir investigando, que creo que eso es la base de mi trabajo, ¿no? La fotografía es un apéndice, es una parte. Y bueno, ese trabajo fue cuando estaba empezando a hacer video. Mi primera experiencia a nivel autoral fue un pequeño corto que hice en San Pablo sobre una compañía que se llama Ballet y Secos, que es para personas no videntes. Y ahí se me ocurrió hacer una pequeña serie de bailarines disidentes, ¿no? Bailarines no profesionales, bailarines muchas veces olvidados, bailarines que no entran dentro de la estructura clásica y de las presiones de cómo tiene que ser el cuerpo de un bailarín. Y bueno, ese video que ganó el Poilatán fue hecho en Cuba también, con una señora que baila en una compañía que se llama Danza Voluminosa, que es específicamente para gente obesa, que no es gente con sobrepeso, sino que su director es una persona obesa, nunca es bailarín, nunca tuvo espacios para desarrollar su arte por su condición física, y quiso hacer una compañía para darle oportunidad a las personas que tienen una estructura corporal diferente a lo que propone la danza clásica, y así fue. Y conté la historia de ella. Enmarcada en la serie de bailarines diferentes, ¿verdad? De una manera, se llama Los hijos de Terpsícore. Terpsícore es la diosa de la danza. Y bueno, esa fue mi segunda experiencia y quedé muy contento, muy feliz y además muy sorprendido de que se haya llevado un primer premio en el Poilatán, que es un premio que nosotros respetamos muchísimo, y de hecho había mandado, hace 11 años que mandaba cosas y nunca ganaba ni nada. Entonces, bueno, si el video es una herramienta nueva, me permite narrar historias de una manera diferente, seguirla dándole voz a personas, a investigaciones, bienvenido sea. Yo, de hecho, hoy en día hago mucho video y me encanta. Qué bien, qué bien. Y justo con tu segundo video ha ganado el premio, así que están en el camino, es un camino muy, muy importante para que sigas ahí. Te escucho un poco cortado, Bruno. Ay, perdón. ¿Tú me escuchas bien? Decía que solamente en tu segundo video que ha hecho ha ganado un premio, así que tiene que seguir. Bueno, no sé, supongo que sí. Es un indicativo ahí para que sigas. Es muy motivante, sí. Es muy motivante. Pero hay mucho que aprender, qué sé yo. Pero está bueno, hay que seguir trabajando en eso. Vale. Ahí dicen que se está cortando. Sí, dice que está cortando un poco. Y igual ya estaba casi finalizando aquí porque estamos cerquita de las 8 de la noche. Y bueno, quería agradecerte más una vez ahí, Santiago. Yo conocía tu trabajo, no te conocía personalmente, así que siempre es un misterio. Es como que es el fotógrafo por detrás de las fotografías. Y yo de mi parte me quedo más encantado aún contigo y con tu trabajo. Bueno. Es genial, es una persona que nos gusta tener por cerca y queremos tener cerca de ti. Bueno, muchas gracias, Bruno, la verdad, te agradezco mucho la oportunidad. Está bueno también estar en contacto con colegas en este momento tan particular, ¿verdad? Y me encanta también la idea de poder hacer llegar un poco mis mensajes
a mucha gente de Brasil que tengo conocida, amigos muchísimos, que quiero mucho y no siempre tenemos esta oportunidad de intercambiar. De nuevo, muchas gracias y nada, felicidades por el proyecto, que es Bruno en Foco. O para ti en Foco, pero sin playa. Ahora sin playa. No, de nada. Hablamos. Y ya hago la invitación para mañana. Mañana va a ser un poco doloroso porque vamos a hablar de fotografía de viaje, pero un tema encantador y también con una fotógrafa que me encanta su trabajo, que es Ana. Así que están todos uruguayos y brasileños convidados para o ao vivo de amanhã com a Ana para falar de fotografia de viagem. É isso. Graças, Santi. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.